Buenos días y feliz lunes a todos. Espero que estéis todos bien y que esta reclusión no se esté haciendo demasiado dura. Vamos a seguir con el tema y la última vez os expliqué el concepto de bienes y servicios ecosistémicos, que es una manera alternativa de describir los recursos naturales. Entonces, para resumir, tenemos que recordar que los bienes son productos tangibles y medibles proporcionados por el ecosistema y suelen tener un precio de mercado, por ejemplo, madera, pescado, agua, y los servicios son más difíciles de medir y cuantificar e incluyen los servicios de regulación, que son procesos ecosistémicos que intervienen en la regulación del ecosistema, incluido, por ejemplo, la regulación del ciclo del agua, el control de la calidad del aire, el ciclo del carbono, la polinización, el control de la erosión, la conservación de la fertilidad del suelo. Y los servicios culturales, en cambio, incluyen las oportunidades de ocio, de diversión y también las oportunidades de integración espiritual, entendida como el sentido de pertenencia que podemos tener cuando estamos en la naturaleza. En la tarea que os he enviado tenéis que completar una tabla con los bienes y servicios ecosistémicos proporcionados por un bosque. Entonces aquí, para ayudaros, he puesto unos ejemplos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de bienes, podemos citar desde luego la madera, ¿vale? A la biomasa para energía. También podríamos incluir los animales para la caza. Y luego, como servicios de regulación, incluimos la fotosíntesis con la producción de oxígeno que nos permite respirar. También el control de la erosión, porque los árboles con sus raíces estabilizan el suelo y disminuyen la erosión producida por las lluvias. Hay un control del ciclo del carbono, porque los bosques secuestran y fijan CO2, ¿vale? También, se me ha olvidado, cuando hablamos de bienes, poner, por ejemplo, frutos del bosque o setas. Luego, las oportunidades, o sea, los servicios que llamamos servicios culturales, incluyen las oportunidades de ocio, paseos a pie, en bicicletas, todos los deportes al aire libre que se pueden hacer en un bosque, y también la belleza del paisaje de un bosque pues nos da también unas oportunidades de sentirnos más integrados en la naturaleza. Vale, una vez que hemos visto los bienes y servicios ecosistémicos, es decir, todos los recursos naturales, bueno, todos, esto es un ejemplo de los servicios, de los recursos que encontramos en un bosque, podríamos preguntarnos si estos recursos naturales los hay para todos. ¿Y por qué esta pregunta es relevante? Bueno, primero porque la población mundial está creciendo. En la tarea que os envié tenéis que hacer una gráfica de la población mundial. Mucho cuidado con el eje del tiempo, porque hay muchos más datos a partir del 1900 que en los primeros básicamente 1900 años. Entonces los datos, que cuando vais a poner los puntos en la gráfica tendréis muchos más datos juntitos en la parte derecha de la gráfica y pocos datos al principio. Cuando miramos la gráfica vemos que la población mundial ha tenido un crecimiento exponencial a partir del 1900 debido a la mejora de las condiciones higiénicas, al descubrimiento de los antibióticos, a la mejora, el aumento de la producción de alimentos, ¿vale? Las previsiones prevén que la población mundial seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor. Si nosotros miramos en esta gráfica la parte azul más clarita, esas son previsiones, ¿vale? Son previsiones y se ve que la curva
crece muy rápido, pero luego va como aplanándose, ¿vale? Tiene una tendencia a aplanarse. El elevado número de humanos en la Tierra ejerce claramente una presión ambiental muy fuerte sobre los recursos, pero para explicar el deterioro actual de los recursos naturales tenemos que considerar otros factores como, por ejemplo, el abandono de las prácticas agrícolas tradicionales, la concentración de la población en las ciudades, los cambios en la dieta, es decir, no solo está aumentando la población mundial, sino que también paralelamente los hábitos y el estilo de vida individual está cambiando y por lo tanto es un efecto, digamos, que se multiplica, ¿vale? El aumento de la población mundial junto con los avances tecnológicos que permiten un estilo de vida que requiere mucha más energía y recursos que otros estilos de vida más tradicionales, ¿vale? ¿Qué tenemos que comentar aquí? Que la población no puede crecer indefinidamente. Aquí he puesto dos gráficas. La parte de arriba, esas que parecen gotas, son levaduras, ¿vale? Y luego abajo tenemos una foca. Y tenemos las dos gráficas que muestran cómo aumenta el número de levaduras a lo largo de las horas y el número de focas a lo largo de los años. Como vemos, después de un crecimiento inicial exponencial, es decir, muy rápido, se alcanza una población estable. Y esto es verdad tanto para las levaduras, para las focas, y los estudios ecológicos demuestran que ninguna población natural crece de manera indefinida, ¿vale? Se denomina capacidad de carga el número máximo de individuos de una población que un ecosistema puede soportar. Aquí en esta gráfica la capacidad de carga está indicada por esa línea roja discontinua, ¿vale? Indica el número máximo de individuos que la población alcanza. Muchas veces las poblaciones naturales oscilan por arriba y por debajo de esa capacidad de carga, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, en el gráfico de las focas hay unos puntitos arriba porque la población va un poco fluctuando. ¿Por qué se alcanza esa capacidad de carga? Primero, porque los recursos limitan el crecimiento, ¿vale? Hay una limitación de recursos, no hay comida suficiente, por ejemplo, para más individuos. Pero también se producen sustancias tóxicas que limitan el crecimiento y también al aumentar de la densidad de población puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de contraer enfermedades, bueno, lo que estamos viviendo también, ¿no? Con el COVID, la competición por el espacio y todos estos factores que se suelen observar en las poblaciones naturales también valen para el hombre. ¿Vale? Muy bien. Dicho esto, quiero ahora explicaros un poco unos conceptos de bioeconomía, es decir, cómo la economía considera la gestión de los recursos naturales. Es decir, nos podríamos preguntar si la sobreexplotación de los recursos naturales es evitable o inevitable. En los años 70 se publicó un estudio que tuvo mucha resonancia que se llama Tragedia de los bienes comunes, ¿vale? Publicado por Harding en 1969. ¿Qué es un bien o recurso común? Es un bien, es un recurso para el cual no hay un dueño, no existe propiedad privada sobre ese recurso. Por ejemplo, pastizales de alta montaña, recursos pesqueros, aguas subterráneas, también el aire que respiramos, no hay ningún dueño, ¿vale? Es un recurso común. Según Harding, según este ecólogo, el uso de recursos naturales comunes lleva a su sobreexplotación. ¿Por qué? Porque cada individuo actúa de manera egoísta intentando maximizar su propio beneficio y no preocupándose por el deterioro de dicho recurso, ¿vale? Voy a poner un ejemplo con los recursos pesqueros, que también es un ejemplo de un recurso común porque no hay ningún dueño de los peces que están en el mar. Cada pescador
cuando va a pescar, intenta pescar la máxima cantidad de pescado posible. Aún sabiendo, generalmente está consciente que a largo plazo esa manera de actuar será perjudicial para el ecosistema. Pero al no ser el pescador dueño de ese recurso, él no tiene incentivos para salvaguardar las poblaciones de peces. ¿Vale? Cada pescador piensa: lo que no pesque yo, lo pescará otra persona, y por lo tanto, cuanto más pescado me lleve hoy, mejor. Y cada pescador, por lo tanto, actúa de manera egoísta queriendo aumentar su beneficio individual. Pero ¿qué pasa? Que si todos los pescadores piensan lo mismo, el resultado global es que el recurso colectivo es sobreexplotado. ¿Por qué tragedia de los bienes comunes? Porque es una triste profecía que se ha desafortunadamente cumplido en muchos ámbitos. Véase, por ejemplo, el estado de los recursos pesqueros actuales. Aquí he puesto una gráfica, es una de las muchas gráficas que hay sobre la cantidad de peces que están en el mar. Vemos como a lo largo de los últimos 60 años, las capturas de la merluza atlántica han aumentado hasta alcanzar un pico, y luego han disminuido, y el recurso básicamente hoy en día está totalmente colapsado. Dicho de otra forma, la tragedia de los bienes comunes, podríamos decir que el mercado libre fracasa, es decir, no funciona en la gestión de los bienes comunes. Según Harding, ¿qué opciones existen para evitar esta tragedia? O bien un control muy estricto del gobierno, o bien la privatización. Y ambas soluciones son muy complicadas si, por ejemplo, pensamos en un recurso como la atmósfera. Control estricto del gobierno, bueno, sí, puede controlar cosas, pero no puede alcanzar todas las posibilidades, y claramente la privatización en muchos ámbitos no es algo factible. No vamos a privatizar los peces que están en el mar, ¿vale? Es complicado. Sin embargo, la situación no es solo trágica, ¿vale? Quiero también citaros otro ejemplo de visión alternativa propuesto por una ecónoma que se llama Elinor Ostrom, estadounidense, que escribió un libro en 1990 que se llama Gestión de los bienes comunes, y esta mujer ganó el Nobel de Economía en 2009. Ella estudió digamos, en el mundo muchos ejemplos y muchos casos de gestión exitosa de bienes colectivos, y llegó a la conclusión que la cooperación es el factor clave en la gestión de bienes colectivos. Existen innumerables casos en el mundo de gestión exitosa de bienes comunes y recursos naturales, y según esta estudiosa, la clave del éxito está en la cooperación y en la colaboración igualitaria basada en acordes consensuados y en la autogestión. Y aquí he puesto unas imágenes de algunos de estos ejemplos virtuosos e inspiradores, como puede ser la gestión de los bosques en Vietnam, la pesca sostenible en México o los prados alpinos en Suiza. Es decir, ejemplo de recursos naturales que a lo largo de los siglos han sido explotados sin deteriorarse, ¿vale? Y esto siempre es algo esperanzoso y esperanzador, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, un besito a todos, y vamos a seguir trabajando.